Bueno, vamos a hablar de un libro del cual aquí en España se está comentando y bastante porque es un libro tan actual como necesario. Es decir, tenemos por primera vez una voz desde la izquierda que critica precisamente a la izquierda por haber olvidado o por haber dejado de pelear por aquello que representaban sus valores, como por ejemplo la libertad de expresión en Occidente, y que hoy prefiere justificar la censura en nombre de no ofender o que prefiere aliarse con el oscurantismo religioso en detrimento del laicismo para oprimir a la mujer, para oprimir a los homosexuales y que de hecho pone en cuestión la democracia cuando, defiende un discurso elitista, en lo cual parece que ya el voto de la gente ya no sirve para nada. Le vamos a preguntar eso al autor de este libro, como decía, en este momento fundamental para entender lo que está pasando, y es la tradición progresista. Está editado por Península. Es Alejo Yapire, que está ya del otro lado de la conexión, ahí en París. Alejo, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería preguntarte lo primero en relación a qué valoración haces de algo que a nosotros como periodistas nos preocupa mucho, y es esta especie de alianza entre la izquierda y las plataformas tecnológicas, los grandes monstruos de Silicon Valley. Lo hemos visto en las elecciones en Estados Unidos, censura a Donald Trump, censura de periodistas cuando cuestionaban lo que estaba pasando ahí con las elecciones. Bueno, aquí en España fue también un sin vivir. ¿Qué impresión te merece esa extraña alianza entre la izquierda y los plutócratas de Silicon Valley? Podemos decir que lo que ocurre con las plataformas tecnológicas, que hasta ahora se presentaban como meros lugares neutrales del diálogo, y la libertad de expresión refleja el sesgo que ya existía dentro de la propia prensa. La prensa, como la academia, tiene una sensibilidad, una manera de pensar, de votar, donde predomina un pensamiento que es el progresismo. Esto no es casual. La universidad y los medios se han convertido desde la caída del muro de Berlín en el refugio de la izquierda, que ya ha desplazado la batalla del campo económico y político, en el que ha perdido con el derrumbe de la Unión Soviética, al ámbito intelectual, donde trabaja. Si vemos el origen de la gente de Podemos, por ejemplo, o si vemos cómo está conformado el aparato que fabrica la opinión pública, vemos que es muy poco diverso, para utilizar una palabra que a ellos les gusta mucho, donde ideológicamente se piensa igual. Y hay un desfase entre los medios electrónicos por extensión, y el voto de la gente. Para dar un ejemplo muy claro, esto ya aparecía cuando en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, 9 de cada 10 medios había llamado a votar por Hillary Clinton, mientras que el apoyo, el endorsement, el endosamiento, como le dicen los estadounidenses, a este apoyo explícito de un medio de comunicación, y iban muy marginalmente para Donald Trump. Y sin embargo, ganó las elecciones. ¿Cómo puede ser entonces, por un lado, que haya este divorcio entre la opinión pública y quienes fabrican la opinión? ¿Cómo puede ser que los que fabrican la opinión pública no hubiesen podido anticipar el triunfo de Donald Trump? Muy bien, porque viven, por un lado, en un ámbito muy homogéneo, es decir, que con las nuevas tecnologías todos los pequeños diarios de provincia que existían desaparecieron, fueron absorbidos, y quedaron los grandes medios de las dos costas de Estados Unidos, la costa oeste y la costa este, donde vive la
donde viven los ganadores de la globalización, es decir, los jóvenes que trabajan en las grandes ciudades y tienen amigos que vienen del mismo ámbito universitario, el mismo ámbito ideológico, y se crean una burbuja. Esta burbuja es replicada en las plataformas y es como natural para ellos que todo lo que les parece un pensamiento peligroso, y esto reviste cada vez más personas, ámbitos, es decir, en la definición de lo que es considerado intolerable se extiende día a día, y naturalmente eso llega a censurar al presidente de la mayor democracia de Occidente, lo que supone un problema de libertad de expresión de plataformas que pretendían ser neutras y terminaron convirtiéndose en editores de contenido y en gente que elige cuál es la noticia que podés ver y cuál es la que no podés ver, cómo te puedes expresar, qué lenguaje que tenés que utilizar, y si no, te erradican. Esto es simplemente el coletazo de las plataformas, de la cultura de la cancelación que prospera en estos días. Hay una parte, en la página 30 me ha gustado cómo dices, hablas de la frustración de las élites progresistas cuando las urnas no dicen, como por ejemplo el caso que estabas mencionando, el caso de Estados Unidos en 2016, cuando las urnas no reflejan lo que ellas pretendían, lo que ellas hubiesen aceptado de antemano. Entonces dices, si el pueblo vota mal, incluso cuando se le explica cómo votar bien, tal vez habría que restringir el sufragio solo a los que piensan adecuadamente. Si votaron a favor del Brexit, no sabían lo que hacían los muy tontos. Hagamos que voten de nuevo hasta que lo hagan bien. O si no, digamos que hacemos el Brexit sin que este en realidad se materialice. Y recordé que esto que estás explicando ahí no es una exageración. Es decir, el Washington Post en febrero del 2020 saca un artículo que se titula It's time to give the elites a bigger say in choosing the president. Es decir, que las élites tienen mucho más que decir o deberían tener una parte mucho más importante en la elección del presidente. Estamos hablando de febrero del 2020. Luego después lo cambiaron, tuvieron que cambiar el titular porque era ya bastante descarado y directamente ahí le dieron una vuelta como lo está contando la Fox en este caso. Pero incluso hasta dicen, bueno, si la democracia no vale, pues tendremos que cambiarla, ¿no? Y si te acuerdas, la revista Time hace poco presumía en un reportaje precisamente de eso, de decir, no es que hayamos adulterado la democracia, pero sí es verdad que reconocieron que le pagaron colegios electorales, hicieron una serie de movidas para que el resultado sea el que finalmente querían, que era el de Biden. Pienso que hay, dentro de la infantilización a la que está sometiendo el progresismo a la gente, que le dice cada día cuál es la obra que puede ver, cuál es la palabra que puede usar, cuál no, qué actor ha quedado cancelado, qué dibujo animado ya no puede ser visto por los niños porque hoy es considerado racista, qué obra del teatro griego clásico ha quedado fuera del circuito porque es blackface. Llegamos a la exageración ahora de esta joven poeta negra que no pudo ser traducida en los Países Bajos porque no era blanca, es decir, estamos exigiendo un color de piel para poder traducir un texto. Bueno, todo esto va en el sentido de una infantilización en el que cuando los votos no reflejan esa opinión que tiene la élite, debe ser descalificado, y vamos solapadamente hacia la opinión de un voto calificado, que es lo que estabas diciendo. Ha ocurrido con el Brexit, ha ocurrido con el referendo en Colombia, rechazando el acuerdo de paz con las FARC. Cada vez que las urnas dicen algo distinto de lo que entienden los formadores de opinión que deberían decir, hay un cuestionamiento de las instituciones democráticas. Exacto. Pero sobre eso de la infantilización, me ha gustado mucho un comentario que haces. Bueno, lo tomas del ensayo de Greg Lukianoff, que es
ese abogado constitucionalista que explica en conjunto con el psicólogo social Jonathan Haidt, dice que esa infantilización es propia de una niñez sobreprotegida por los padres que se perpetúa y exacerba la fragilidad del individuo. O sea, que estamos formando ciudadanos que no son capaces de lidiar con la adversidad. Y de ahí viene eso que, bueno, aquí en España se les conoce como el fenómeno de los ofendiditos, y que no puedes decir absolutamente nada porque enseguida sacan la guillotina y empiezan a cortar cabezas porque no toleran el disenso. Es la generación de cristal. En vez de, como dice Jonathan Haidt, en vez de preparar los chicos a la ruta, se está preparando la ruta para los chicos. Y ese fenómeno que vimos en todas las plazas donde se acondicionan los juegos todos acolchonados para que no pueda ocurrir el mínimo accidente y se sobreprotege a los niños, está extendiéndose a lugares donde no debería existir, como las universidades, donde empiezan a aparecer estos safe spaces, es decir, lugares donde no puede haber debate, donde no pueden participar personas por su color de piel, por su religión, porque representan un peligro justamente a lugares que deberían ser el gimnasio de la mente. Entonces, le estamos quitando a la gente la posibilidad de confrontarse a un mundo que es hostil y al que se van a confrontar finalmente cuando salgan al mundo real desde las universidades. Y así estamos tratando a las futuras élites, es decir, estamos sobreprotegiéndolas y haciéndoles creer que viviendo en una burbuja donde su sesgo se ve permanente confirmado, el mundo real es así, y no lo es. Lo que es un verdadero problema, sobre todo cuando eso no solo son leyes que rigen en su burbuja, sino que pretenden que todos los demás nos adaptemos, ya sea a través de lo que llaman el lenguaje inclusivo, que de inclusivo no tiene nada, o cómo debemos interpretar, escribir las noticias. Existe toda una policía del pensamiento para que nos adecuemos a el bien pensar, que es bastante peligrosa y es una forma de fascismo. Hay una cosa que me gustaría que la compartieras con nuestros espectadores, que tiene que ver con ese capítulo que le dedicas al caso Charlie Hebdo, en la cual aquí en España se recibió como ese Je suis Charlie, todos estamos con ellos y demás, pero tú le das una vuelta más, es decir, en un momento, llegó un momento donde la libertad de expresión dejó de prevalecer y era más importante a quién se estaba criticando en ese momento, que es a la religión musulmana. Y a partir de ahí la progresía, ¿cómo empezó a actuar? Bueno, el caso de Charlie Hebdo es muy significativo porque es un periódico históricamente de izquierda, heredero de Mayo de 68, de tendencia anarquista, que siempre se ha burlado de todas las instituciones, de todas las formas religiosas de poder, de todas las religiones, de todos los presidentes. El Papa ha aparecido sodomizado, los rabinos han aparecido también en posturas ridículas, y mientras eso ocurría no había ningún problema. Y curiosamente y muy significativamente fue cuando, a raíz del escándalo de las caricaturas de Mahoma, empezó a tratar a convertirse en una cuestión de libertad de expresión, que muchos pensaron que naturalmente tendrían el apoyo de la izquierda anticlerical. Error. Ahí donde menos hay apoyo a Charlie Hebdo, incluso se los acusó de estigmatizar a una parte de la población y los convirtió de hecho en un blanco legítimo para los terroristas, fue desde la izquierda. Es esta izquierda que está en pleno macartismo actualizado, explicando que hay ciertos temas que no hay que hablar, de los que no hay que hablar, que hay ciertos temas, ideas, religiones que
son intocables, rehabilitando de paso el delito de blasfemia en un país que ha pagado con sangre durante siglos el derecho a burlarse de las instituciones religiosas. Esto fue una gran sorpresa porque se esperaba que fuesen justamente los viejos defensores de la libertad de culto, los viejos defensores del laicismo, enraizados en la izquierda, quienes fuesen los primeros primero en rendir homenaje a gente de los suyos, es decir, periodistas y caricaturistas de izquierda que habían sido asesinados cobardemente. Y por otro lado, se vio con espanto que la izquierda antisistema era la primera en salir a pedir recato, censura para no ofender a nadie. Y eso sí que es un cambio fundamental dentro de lo que es la tradición de la izquierda. Sí, por eso me parecía vital que lo comentásemos, sobre todo porque, como tú dices, nos vamos a hablar aquí, que la gente también vaya y que lo descubra en tu libro, pero el caso de Salman Rushdie, tú dices que es el pecado original y también tiene que ver con el tema de Charlie Hebdo. Te pregunto porque desde aquí a veces tenemos la sensación, y yo creo que tú también ese mito lo desmontas, respecto a la Francia del mestizaje. Tú que conoces muy bien esa sociedad, vives en ese país de hace muchos años, que es un espejismo, la Francia del mestizaje. O sea, cuando vemos a la selección francesa con gente cuyos apellidos son impronunciables, argelinos, magrebíes, etc., ¿esa Francia es un espejismo? No. Existe una Francia que es felizmente multicultural. Existe una Francia donde la gente conoce y disfruta de aspectos de otras culturas que se han instalado, ya sea en la gastronomía, en muchos aspectos que han enriquecido históricamente a Francia. Entonces, sí, existe una Francia que es multicultural, mezclada, y que se vio reflejado en el Mundial del 98. También existe una Francia que no se ha integrado, que es difícil evaluar cuánto representa dentro de lo que se ha mezclado, y digamos, cuál es la parte que sí ha funcionado en la integración y cuál no. Lo que está claro es que los propios franceses de origen, para llamarlo de algún modo, han cambiado el discurso. Así como celebraban el mestizaje que representaba el seleccionado francés de 1998, 20 años después, con el triunfo de la selección francesa nuevamente, esta vez destacaban la identidad africana de la selección, y eso que hacía el progresismo, haciéndose eco de declaraciones como de Nicolás Maduro, que había dicho no ha ganado Francia, sino ha ganado África el Mundial, fueron los jugadores negros de la selección los primeros en decir, no, momento, yo gané como francés. Y es eso muchas veces lo más terrible, que es que el progresismo deja fuera de juego a las propias minorías que han apostado por una inserción dentro de la sociedad francesa, mientras que el progresismo, ahora que ha cambiado de la lucha de clases a la lucha de razas, ve todo a través del prisma del color de piel y de la sexualidad de la gente. Entonces, son justamente los franceses de pura cepa, como dicen acá, de souche, bien pensantes de izquierda, los primeros en esencializar a las minorías, sobre todo a los que han hecho lo imposible para ser un ciudadano más de la República Francesa. Y esos ciudadanos argelinos, por ejemplo, que vemos cuando hay un triunfo de su selección, destrozando la Champs-Élysées y demás, ¿qué lectura tenemos que hacer de eso? Existe un contencioso histórico con las excolonias en Francia. Ha habido
en las últimas décadas Francia se ha aprovechado de la mano de obra barata que venía del norte de África, de sus ex colonias, y sus dirigentes pensaban que esa gente vendría un tiempo y volvería a sus países de origen. Esas poblaciones han permanecido en el país, y lo que es curioso es que el grado de integración es inferior en las últimas generaciones. Es decir, si uno ve las fotografías de los abuelos y las abuelas que llegaron en ese momento, ve un deseo de integración mucho mayor. El velo islámico, por ejemplo, es un fenómeno reciente que han utilizado las jóvenes generaciones muchas veces para asombro de sus padres y abuelos. Es una reacción de rebeldía en muchos casos, de afirmación de una identidad, pero que es muy local, que no es extranjera o extranjerizante. Es un fenómeno muy, muy francés que yo desligaría, o sea, sí tiene que ver con un ascenso del fundamentalismo islámico, el islam político, pero tiene un aspecto muy local, que es mucho más proselitista y militante que la religión que tenían sus abuelos, que era visto como un arcaísmo y como algo marginal. La cuestión identitaria se ha reforzado muchísimo. Para algunos ha sido el Islam, para otros ha sido el color de piel. Pero estamos en un sistema de pensamiento que ha sabido imponer el progresismo, donde hay unas olimpiadas de la victimización, donde cada quien hace valer que es acreedor de una deuda por parte que tiene el hombre blanco occidental con estas categorías, y todos se sienten deudores, y el mostrar su identidad de víctima es una forma de exhibir un pagaré de que se le está debiendo algo por un contencioso histórico. Estaba escuchándote y me estaba acordando de una frase de Regis Debray a principios de los años 90, que le leí, que decía: globalización de los objetos, tribalización de los sujetos. Y lo clavó con... Es un fenómeno muy tribal y que no es único de la izquierda. En la derecha, la extrema derecha, ocurre exactamente lo mismo, con el mismo tipo de lenguaje, con el mismo tipo de eslogan, y es lo que ha ocurrido es lo que ha entendido muy bien Donald Trump, que se ha dirigido a los suyos como si fuesen una minoría. En efecto, la clase blanca trabajadora se está convirtiendo en una minoría, se ha convertido en una minoría, de hecho, demográficamente en Estados Unidos, y es un cambio que ha traído mucha ansiedad, y Donald Trump lo ha explotado muy bien, y todo el discurso de la derecha dura y de la extrema derecha se ha reformulado a partir de esta noción de somos una tribu en peligro, tenemos que subsistir, ya no para imponer nuestra supremacía, sino como un método de autodefensa. Esa polarización, Alejo, perdona, no, termina, perdón. No, que es uno de los rasgos distintivos. En realidad hay dos movimientos identitarios, uno de izquierda y uno de derecha, sobre todo de extrema derecha, que se concibe a sí mismo como tribu. Y creo que eso es fundamental para entender esta dialéctica en la que se benefician los dos, porque el progresismo necesita a Trump para legitimarse, y Trump necesita a los Ocasio-Cortez y a los Podemos y a todos para legitimarse, porque necesitan absorber todo el campo político entre estos dos polos que vean bascular periódicamente el poder hacia uno u otro lado. Es lo que te iba a decir, porque en tu libro das el dato interesante de que las suscripciones de periódicos progresistas como el New York Times o el Washington Post se dispararon gracias a Trump. Hoy en el diario El Mundo estamos viendo una información en la cual se dice que a partir de la victoria de Biden, esos periódicos han caído en audiencia más de un 20%. Y en la parte política, más de un 25%. Es decir, tiene una añoranza de Trump que
que les va, una morriña que les va a llevar tiempo superarlo. Estábamos tan bien contra Trump, van a decir. Exacto, ese era el titular del artículo, sí, sí. Bueno, vivíamos muy bien contra Trump. Bueno, algo significativo con el New York Times es que muy rápidamente después de la victoria de Trump en 2016, el New York Times reconoció que no había visto venir el fenómeno y se prometió a sí mismo investigar todas esas historias que no habían contado que hubiesen permitido anticipar lo que ocurrió. Y uno de los primeros artículos que publicaron en este sentido, eso lo cuento en el libro, fue The Nazi Next Door, el vecino nazi, en el que explicaban cómo un ciudadano que parecía promedio, que le gustaban las sitcoms, que tenía novia, que tenía una vida absolutamente banal, al mismo tiempo tenía simpatías nazis, se había votado por Trump, mostraba toda la complejidad que puede haber dentro de una persona para tratar de entender su voto. Bien, la reacción de los lectores fue terrible. Y, acusaron al New York Times de hacer propaganda nazi, de cancelar sus suscripciones, y la nota fue enmendada, causó un escándalo, se les volvió en contra de ese deseo de tratar de entender el mundo. La reacción adversa fue entonces empezar y convertirse en militantes. El New York Times y la CNN se transformaron exactamente en la caricatura que estaba describiendo Trump a través de la militancia. La élite del periodismo estadounidense perdió la sangre fría y, como dicen ellos, le hizo el juego a Trump, que vio a gente que le cortaba las transmisiones en los discursos, que se negaba a mostrar cualquier esbozo de complejidad y simplemente estaba en modo apocalíptico. Y los que salimos perdiendo fuimos los lectores. Exactamente, porque se convirtieron en lo mismo en aquello que tanto criticaban. Recuerda que en junio del 2020 despiden a su jefe de opinión por publicar un artículo que disgustó a sus lectores. Totalmente. Y esto es exacerbado por las redes sociales. Es decir, cada quien quiere consumir exclusivamente material diseñado para confirmar su sesgo. Estamos en un periodo donde nadie quiere ser confrontado a otro punto de vista, por eso existen estos safe spaces. Hay una alergia hacia el debate y la contradicción. Todo el mundo está en modo militante pensando que el del otro lado es el diablo, y es muy poco sano para la democracia eso. La última, Alejo, te quiero preguntar por una frase demoledora que tienes en relación al tema antisemita. Dices, el progresista ama al judío de antes de 1945. Cuéntanos un poco esa relación entre lo que es la izquierda progresista y el tema del judío. Bien. Pienso que el descubrimiento de los campos de concentración, el tardío descubrimiento de los campos de concentración y exterminio, han sido fundamentales en la psiquis de Europa, y ha convertido en sospechoso todo lo que pueda resultar, y con razón, ¿no? Todo lo que puede ser un movimiento identitario nacionalista, racial y demás. Y en algunos casos esto ha llevado a extremos de autoodio, de autoflagelación permanente, de detestación de todo lo que pueda representar el símbolo nacional. Eso por un lado. Por otro, hace poco tiempo en España hubo una joven ultraderechista haciendo un discurso neonazi, echándole la culpa a los judíos. Se trataba del discurso tradicional antijudío. No hubo ningún empacho en la izquierda a la hora de condenar eso. Y es saludable que así sea. Ahora, cuando ese mismo tipo de discursos lo tiene la gente de BDS, del colectivo para boicotear y desinvertir en Israel, retomando todos los clichés del viejo antisemitismo y disfrazándolo de antisionismo, cuando llaman a, por ejemplo, en el caso del festival
de música urbana en el sur de España, en el que el rapero judío, no israelí, judío, no, tenía que hacer una declaración obligada en contra de Israel para poder subir al escenario. Cuando se boicotea todo lo que tiene que ver con los judíos, y es sospechoso, y está dicho por gente de como BDS o por fanáticos religiosos islamistas, bueno, ahí tiene mucho más dificultades la izquierda para abrir la boca y condenar. Y el problema es que el antisemitismo que está matando, es decir, el antisemitismo que en las calles de Francia hace que una chica sea baleada en la cabeza por un fanático, que entre en un supermercado judío y disparen a mansalva el día de los atentados de Charlie Hebdo. Ese tipo de atentados, como no son perpetrados por cabezas rapadas y gente de ojos azules, recibe mucho menos condena. Por lo general se dice que es un fenómeno aislado y sobre todo que no hay que estigmatizar a la persona que está cometiendo y a la ideología en la que se apoya para cometer estos atentados. Y eso es muy preocupante. Por eso al progresismo le encanta el judío de antes de 1945 y después de 1945, el judío primero es sospechoso, por lo menos hasta que grite alto y fuerte que es antisionista. Solo ahí puede ser tolerado. Está perfectamente explicado. Pues lo vamos a dejar aquí. Alejo Yapire, autor de este libro, La tradición progresista, editado por Península. Ha sido un placer poder hablar contigo. Gracias por haber estado en esta conexión con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias.